Bueno, queridos hermanos, esta tarde voy a compartir con ustedes esta enseñanza que he denominado Rescatados por el Resucitado en el Camino de Emaús, de Lucas 24, del 13 al 35. En esta prédica vamos a ver cómo esos discípulos que vivieron la pasión con Cristo, que caminaron con Él, que tuvieron sus enseñanzas, se vieron agobiados por lo que había sucedido con su maestro. Tenían el agobio de la cruz y se devolvían a ese hombre viejo y dejaban el camino a la plenitud, el camino hacia Jerusalén. Esos 70 estadios que se devolvían cada uno, era su punto de partida, se devolvían, dejaban el plan de salvación. Esta lectura dice así: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Hacen todo un relato de lo que hayan vivido y cuentan que las mujeres decían que habían visto al Maestro resucitado. Y continuamos la lectura en el versículo 25 y dice: Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, en su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo la habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. De esta lectura tenemos tres ideas principales o tres estaciones de vida relacionadas con nuestro caminar, con nuestro servicio. Encontramos que en muchas ocasiones, a medida que avanzamos en el servicio, sentimos el agobio de la cruz, que nos hace perder el sentido del plan de salvación. Estos discípulos, estos caminantes que se devolvían a Emaús, venían de vivir la pasión, de vivir la cruz de Cristo, de ver a su Maestro crucificado y muerto. Vieron todo su anhelo de salvación, de liberación, destrozados por este evento. Y eso le generó a ellos gran tristeza. Vemos que estos discípulos se devuelven, y como dice la palabra, 70 estadios.
70 estadios que significan un camino perfecto, se estaban devolviendo a ese hombre viejo. Estaban dejando ese avance que Jesús había hecho en ellos con todas las enseñanzas. Sin embargo, vemos este maravilloso evento. Vemos que Jesús sale al encuentro de estos y los acompaña en el camino, en ese camino de agobio de la cruz. ¿Qué vemos acá? Vemos que nuestro caminar durante nuestro servicio, nuestra vida cotidiana, a pesar de la cruz que cargamos, a pesar del agobio, del peso, del cansancio, del dolor, de los sufrimientos, de las enfermedades, Jesús está allí con nosotros. Él no nos abandona. Jesús nos acompaña en el camino. Jesús va allí. Y su misión de ir con ellos es primero escucharlos. Veamos en esta primera estación que Jesús sale al encuentro de nuestras necesidades, sale al encuentro de sus hijos, de sus discípulos en el agobio de la cruz. No estamos solos, no caminamos solos, estamos acompañados por el amado, estamos acompañados por Él siempre. Vive atento a cada una de nuestras necesidades y nos escucha, Y a pesar de las enseñanzas que nos da día a día, Él está allí escuchándonos. Jesús siempre se hace el encontradizo cuando sentimos que el seguirlo no tiene sentido, que no se dan los frutos esperados, que la batalla espiritual nos agobia, que la cruz se hace pesada y que caminamos solos. Jesús está allí, siempre no nos deja, viene a nuestro encuentro, viene a rescatarnos. Comprendamos que a pesar del agobio de la cruz, su plan es el mejor que el nuestro. Comprendamos que su voluntad siempre será mejor que la nuestra. La voluntad de los discípulos era que encontrar aquí un libertador, un salvador, a un gobernante humano, pero no estaban aprendiendo que era un libertador del alma, del espíritu. Dejemos que el Señor nos acompañe en nuestros agobios. Esos agobios van a estar en todo momento, a toda hora. Lo importante es no sentirnos solos en el camino. La segunda idea principal de esta enseñanza es que Jesús vence nuestros agobios en la Eucaristía si lo dejamos entrar en nosotros. El Señor, después de explicar en la Escritura, después de hacerles comprender que todo debía suceder como estaba escrito y que era para nuestra salvación, hace un ademán llegando a Emaús de seguir derecho, de pasar. Pero el Señor se hace el encontradizo, se hace anhelar. En el corazón de estas personas ya ardía esa palabra que este ser les había entregado, pero no lo reconocían. Sin embargo, Jesús es invitado a pasar. Jesús es invitado a pasar, a acompañarlos y comparte con ellos el pan, comparte la cena. Y allí lo reconocen a partir el pan. En esta idea principal de que Jesús vence nuestros agobios en la Eucaristía, tenemos que ver cómo estos discípulos lo reconocieron al partir el pan, cómo lo vieron cuando estaba allí celebrando una Eucaristía y no se habían dado cuenta que habían recibido una homilía perfecta. El Señor primero los alimentó con la palabra y ahora los alimenta con su cuerpo y con su sangre. No se habían dado cuenta que caminaban con Él, pero al partir el pan lo reconocen al Maestro y se desaparece. El Señor no se desaparece, el Señor no se va de nuestro lado, el Señor se hizo pan y vino para alimentarnos, así como alimentó a sus discípulos. Qué alegría ver que el Señor siempre nos acompaña, que Él está allí para llevarnos, para traernos de vuelta al camino,
a que le entreguemos nuestras cargas, nuestros agobios aquí en la Eucaristía. Aquí está Él presente para alimentarnos, para hacerse vida con nosotros. Jesús vino al rescate y viene al rescate de nosotros todos los días, en todo momento, en cada Eucaristía, en cada sagrario. Viene a llenarnos de su presencia y a recibir todas nuestras cargas. Por eso la tercera idea, o la tercera estación de esta prédica, es invitarlos a comprender que nos hacemos reino de Dios cuando vivimos con la alegría del resucitado. Jesús se queda con nuestras cargas, nuestros agobios, y nos hincha el alma y el corazón con su presencia divina y con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. De aquí salimos llenos de júbilo, llenos de la esperanza, llenos del amor. ¿A qué? A salir nuevamente a la vida, a luchar, a batallar, porque en este caminar es un camino de cruz. Sin embargo, Jesús hace nuestra cruz más liviana. La alegría del resucitado, caminar con Él, vivir con Él, ser alimentados por Él, entregarle nuestras cargas a Él, nos enseña que la vida está cargada de emociones hermosas cada vez que lo dejamos a Él actuar en nosotros, y que podemos salir de esa Eucaristía, de ese momento, a llevar esa buena nueva, como lo hicieron los discípulos de Emaús, que se devolvieron otra vez a Jerusalén. No se quedaron allá atrás en Emaús, en el hombre viejo. Volvieron nuevamente a retomar el camino que Jesús les había enseñado, el camino de la cruz, que la cruz es amor. Aquí tenemos a unos discípulos que se llenaron de la palabra de la alegría y fueron a predicarlo y a llevarlo al mundo entero. Y a eso nos invita Jesús cada día, a que entreguemos las cargas, a que aliviemos nuestros pesos y lo dejemos a Él actuar. Que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en este momento venga sobre nuestra vida, sobre nuestras cargas, a hacernos libres. Como conclusión de esta enseñanza, tenemos esta idea principal: no estamos solos, vivimos un ciclo diario de caminar. Empezamos con el agobio de la cruz, de este caminar, de esta batalla. Podemos decidir devolvernos y alejarnos del servicio, alejarnos del camino de Dios, o podemos decidir volver a su presencia eucarística, alimentarnos de Él y entregarle la carga, y volver a retomar el camino de esa alegría resucitado, a hacer reino de Dios en nuestras casas, en el servicio, en nuestras vidas. Entreguémosle todas nuestras cargas a Jesús y que nuestra alegría se note en el caminar diario, que vean que en nuestro caminar vamos acompañados de Jesús, que estamos siendo alimentados por Él, que Él nos da vida eterna. Entonces, hermanos, con este hermoso mensaje quiero dejarles este momento de enseñanza, y les pido que cierren sus ojos y oremos por un momento, pidiéndole al Señor nuestro Dios que nuestros agobios, que nuestras batallas, que nuestras cargas esté siempre allí. Démosle la gracia porque nos acompaña, nos alimenta, nos nutre y se hace uno con nosotros para salir a la vida, a vivir cada batalla de forma más suave, más ligera. Que esa alegría resucitada se note en nuestros hermanos, en nuestros amigos, en cada persona que nos vean, y se llenen también de la misma alegría, que seamos apoyos para otros, para que esta carga de la cruz también sea liviana para nuestros hermanos. Jesús, amado Dios, ven, Señor, a devolvernos siempre que intentemos volver atrás, que intentemos volver a Emaús, a ese hombre viejo, para llevarnos y recordarnos que en Jerusalén está la plenitud, que la cruz es nuestra meta y que de allí solo hay salvación. Amén.